Sábado 13 de enero. Hermanos, un privilegio una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 17. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía, y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del Evangelio de San Marcos. El día de ayer iniciábamos el capítulo número 2 con el primer relato de 5 relatos que le mencionaba forman un ciclo que se nos presenta como el ciclo de la oposición, ¿verdad? Son 5 relatos en los cuales veremos que el común entre los 5 es la oposición que el Señor recibe, obviamente de los grupos como escribas y fariseos. Este es ya el segundo relato que leemos, y es interesante cómo ahora el Señor sale a caminar por la orilla del lago. Ayer veíamos cómo el Señor estaba en una casa, ¿verdad?, sanando a mucha gente, donde le llevaron el paralítico. Hoy el Señor pues ha salido de esa casa y comienza a caminar, ¿verdad?, por la orilla de aquel lago. Obviamente la muchedumbre pues lo sigue, y Él está aprovechando los momentos para hablarles, para enseñarles. Pero también Él va cumpliendo un propósito, y es ir llamando a sus discípulos. Por eso se nos dice que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos. A este le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Aquí vemos, hermanos, cómo el Señor, que está llamando a sus discípulos, ahora ve a Leví, a quien los otros evangelios le llaman Mateo, quien era hijo de Alfeo y era cobrador de impuestos. Creo que si yo le preguntase a usted, ¿a quién usted buscara para formar un equipo de trabajo? Imagínese que le entregaran un proyecto a usted, un proyecto grande, y le dijeran: mire, busque a las mejores personas o a las personas que usted considere que le van a ser de utilidad para echar a andar este proyecto. Hermano, ¿a quién usted eligiera? A lo mejor pues usted buscara a aquellas personas con un buen perfil, buscara a aquellas personas con la mejor capacidad, ¿verdad?, con los mejores talentos, con la mejor preparación. ¿Por qué razón? Porque la obra, el trabajo que van a realizar será verdaderamente especial. Ahora, Jesús está llamando a los que van a ser verdaderamente las bases sobre en quien la obra de Dios se va a formar. Jesús está llamando ahora a sus discípulos. Pero es interesante cómo ahora llega el momento de llamar a Mateo, hijo de Alfeo, que era un cobrador de impuestos. Ahora, ¿por qué los cobradores de impuestos? ¿Quiénes eran los cobradores de impuestos?
Recordemos que Israel era una nación que estaba siendo ocupada por el Imperio Romano. Entonces Roma era la dueña o los dueños de todas las riquezas. Pero claro, esa riqueza había que recogerla. Entonces Roma, como no tenía mucha gente, muchos servidores, lo que hacía era que contrataba personas para que le recogieran los impuestos. Estos podían ser judíos, ¿verdad? Judíos que se empleaban con Roma, con el Imperio Romano, para poder recogerle los impuestos. Por esa razón, por convertirse en empleados del imperio y obviamente en empleados del César, estas personas eran muy odiadas en Israel. O sea, los judíos los veían como traidores, ¿verdad? Los veían como vendepatrias, porque ellos pues se vendían para cobrarle los impuestos al imperio. Ahora, ¿qué impuestos eran los que cobraban? Eran los impuestos sobre los caminos, los que hoy nosotros pudiésemos llamar los impuestos de peaje. Ellos se ponían en un camino y comenzaban a cobrar el impuesto a las personas que querían pasar por aquel camino. Ahora, alguien podrá decir, bueno, pero, y pues me imagino que eran monedas cortas, era poco el valor. No, ese es el punto, que no tenían ellos una tarifa. O sea, la tarifa la hacían ellos. Y el caso es que muchas veces caían en injusticias. Por ejemplo, no era el mismo impuesto que pagaba una persona que iba a pie que una persona que iba en su caballo o en su burro. O no era el mismo impuesto que pagaba un hombre que iba solo, ¿verdad?, sin nada, a un hombre que llevaba una carga. O no era lo mismo, fíjese, y esto era lo que incluso es risible. No era el mismo impuesto que pagaba un hombre que era, digamos, flaquito, al impuesto que pagaba una persona gordita. Entonces, eso generaba pues molestia, ¿verdad?, en los judíos, en los ciudadanos. Pero sin embargo, pues aun cuando ellos se molestaban, lo mínimo que hacían era criticarlos, ya que los cobradores de impuestos tenían mandato de ley. O sea, ellos podían meter a la cárcel a cualquier persona, alegando pues que no les habían pagado los impuestos. Por esa razón es que ellos eran bien odiados. O sea, nadie quería reunirse con los cobradores de impuestos. Aunque eran personas, fíjese, muy ricas, tenían pues dinero, ya que ellos obviamente se quedaban con un porcentaje de los impuestos cobrados. Podemos ver cómo nadie quería pues, porque el estar con ellos era objeto obviamente de marginación. Sin embargo, el Señor Jesús ahora ha decidido llamar a uno de ellos, a Mateo, y mire que le dice, sígueme. Esta frase, hermanos, de sígueme, es una frase que el Señor la utiliza, dado que en aquel tiempo eran los discípulos los que al identificar a un maestro, ¿verdad?, un rabino, y estar seguros de que querían aprender de él, se disponían a seguirlo. Obviamente se iban a vivir con él, se iban y compartían todo con aquel maestro, porque en todo momento el maestro les iba a estar dando enseñanzas. Hoy el Señor le dice, sígueme. Y vea, él se levantó, dice la palabra, y lo siguió. Ahora, esto, hermanos, es importante, porque el llamado de Dios, mire, el Señor aún hoy en día sigue llamando. Aún hoy en día el Señor sigue llamando a hombres y mujeres que estén dispuestos a seguirle, a servirle. El Señor sigue llamando a su pueblo, porque el llamado de Dios es una obra hermosa
del cual tiene la iniciativa nuestro Señor Jesús. Claramente Él dijo, no son ustedes los que me llamaron o los que me escogieron a mí, yo los llamé a ustedes. Y eso es cierto, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, bueno, yo cuando decidí seguir a Cristo, o cuando decidí servirle al Señor, y yo le puedo recordar que nosotros no decidimos nada, porque fue el Señor que en su misericordia nos llamó y obviamente nos transformó la vida, nos mostró su presencia, nos redimió, nos dio vida, para que nosotros pudiésemos ser luz en las naciones. Ahora, luego, no se sabe si fue inmediatamente el segundo relato que hoy se nos presenta o si fue algunos días después. Pero entendemos entonces que fue Jesús a casa de Leví, porque vea que dice, mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. O sea, no se nos dice si fue inmediatamente o si fue después, pero lo interesante es que el Señor lo llama y ahora el Señor va a la casa de Mateo. Vea que dice que Jesús estaba a la mesa junto con publicanos y pecadores, estaba ahí compartiendo, ¿verdad?, con ellos. Ahora, entonces, dice, los escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los publicanos, dijeron, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Notemos cómo ahora viene, ¿verdad?, el rechazo. Ahora viene ya, obviamente, la oposición de estos grupos al criticar al Señor porque está comiendo con personas pecadoras, como ellos le llaman. Esto obedece, hermanos, a una creencia, vamos a decir, o a una costumbre, a una idea que ellos tenían. Cuando ellos pensaban que el sentarse a la mesa con alguien era un acto de tanta confianza, de tanta intimidad, que les permitía compartir todo con aquella persona. Claro, para nosotros hoy en día no es así, ¿verdad? Usted puede, en un centro comercial, por ejemplo, usted puede sentarse en la misma mesa con alguien que usted no conoce, y a usted eso no molesta, ¿verdad? Usted dice con permiso, se sienta, come su alimento, y eso no le genera a usted ningún problema. Tal vez usted ni conoce a la persona que está en el otro, la punta de la mesa. Pero claro, ahí hay que hablar un punto, porque usted tiene su plato y las personas allá tienen su plato. Pero en tiempos de Jesús, el sentarse a la mesa era comer todos del mismo plato. Eso incluía, obviamente, intimar, pues tener mucha confianza con aquella persona. Jesús va a la casa de Mateo. Y como ya eras conocido, muchos publicanos y pecadores estaban con él, pues eran los amigos que tenía Mateo, ¿verdad? Son las personas de sus mismos colegas, como diríamos nosotros hoy en día. Ahora, eso no para Jesús no era problemas, al contrario. El Señor en ese momento se sentía en el lugar donde Él quería estar para poder así evangelizar, para poder presentar el reino. Pero ahí es donde viene entonces la crítica, y dice la palabra que los escribas de la secta de los fariseos comenzaron a decirle a los discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? O sea, ahí se está dando ahora el choque, ¿verdad? Se está dando ahora la confrontación, porque para ellos el comer cerca de publicanos y pecadores lo convertía también en un publicano y en un pecador. Pero claramente sabemos que el Señor Jesús
Él vino a compartir con el pecador. Vino a compartir, mas sin embargo compartió todo, menos el pecado, nos va a decir el profeta Isaías. Pues el Señor se hizo uno de nosotros, compartió nuestra naturaleza, compartió nuestras debilidades, compartió nuestras tentaciones, mas sin embargo no compartió nuestro pecado, porque Él no cayó en pecado. Eso es interesante, ¿verdad? Pero vemos que ante esa pregunta, ante esa oposición que ahora están, esa crítica que están haciendo, vemos cómo el Señor dice, habiendo oído esto, Jesús le dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Y hermanos, con esta respuesta, el Señor estaba declarando en verdad que Él había venido por los enfermos, que Él no había venido por los sanos, Él había venido por los necesitados. Vea que dice, porque yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. El Señor claramente dice, yo no vine para llamar a los justos. Es más, en el Evangelio de Mateo va a decir de que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente y no cuando 99 justos buscan de Dios. Porque claramente sabemos que la necesidad la tenemos todos de Dios. Mas sin embargo la prioridad es aquella persona que está lejos del reino, pero que es necesario porque en el plan de Dios incluye que esa persona escuche el mensaje. Por ello, hermanos, creo que es importante, mire, a veces nosotros nos incomodamos cuando a la iglesia llega gente pecadora, ¿verdad? Nos incomodamos cuando llega tal vez una persona alcohólica, nos incomodamos cuando llega una persona de la calle y nos sentimos así, ¿verdad? Incómodos, porque ese o esa no es de nuestro grupo. Pero hermano, aquí es donde el Señor hoy nos puede decir, mire, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, no son los sanos los que quieren o los que necesitan el médico, no, son los que están enfermos. Y somos nosotros, ¿verdad?, los que estamos enfermos, los que necesitamos ser tratados. Es ahí, es donde el Señor está dando verdaderamente su propósito, su objetivo. Y vea que termina el Evangelio cuando dijo el Señor, porque yo no he venido a llamar a los justos. No, Él ha venido a llamar a los pecadores. Él no vino a llamar a aquellas personas que son, diríamos nosotros, perfectas. Él vino a llamar a aquellas personas imperfectas. Pero es aquí donde nosotros entonces debemos de reconocer que si le hemos fallado a Dios, el Señor viene para obrar en nuestras vidas. El Señor viene para poder sanar y bendecir nuestras vidas. Pero obviamente lo hace no porque lo merezcamos, sino por misericordia. Por misericordia. Por eso, hoy es cuando nosotros también le podemos responder al Señor ante ese llamado que Él nos está haciendo. Mi pregunta para usted sería, ¿cómo usted le está respondiendo al Señor? Quiera Dios que respondamos, ¿verdad? Así como veremos el día de mañana que le va a decir Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Y de esa manera el Señor se glorificará en nuestras vidas. Queridos hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, nos guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video
suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.